Entrevistas. Doce y 20 en toda la Argentina. Nosotros continuamos con el programa y en este caso le vamos a dar la bienvenida y agradecerle también por venir y felicitarla porque hoy es el día del y la nutricionista. Entonces le vamos a saludar acá también a Teresa Ponce de León, amiga ya prácticamente de la casa, su matrícula es 095 y está aquí con nosotros para charlar un poquito. Tere, buen día y feliz día. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Nobleza obliga, ella lo dijo. Nobleza obliga, ella nos recordó. Dijo, hoy es nuestro día, así que la saludamos también. Una linda coincidencia. Sí. Linda coincidencia. Estás haciendo honor al día. Bueno, vamos a hablar de algo que le decía recién a Tere, a Juli también. Yo pensé que esta discusión ya estaba completamente zanjada porque es algo de lo que escuchamos hablar hace más de un año, pero vamos a ir a las bases. ¿Qué es el Ozempic? ¿De qué hablamos cuando hablamos de Ozempic? Bueno, el Ozempic es una droga que aparece en el mercado, Fabi, como un estímulo para el paciente diabético tipo 2, para el cual solamente había la clásica metformina, con la cual se trataba de nivelar los valores de glucemia en sangre. Y el paciente recién diagnosticado de diabetes tipo 2 sufre generalmente una obesidad muy grande, está completamente desfasado dentro de lo que es la alimentación y aparece este Ozempic dichoso a solucionar un poco o encarrilar a este paciente que de repente no tenía una guía o no tenía ese susto suficiente como para cambiar sus hábitos alimentarios y encarrilar su alimentación, su nutrición y por ende su glucemia, ¿verdad? Entonces es una droga pensada para el paciente con diabetes tipo 2 y obesidad. Y lo que hace es competir un poco, es como una competencia enzimática con la insulina, y lo que hace es bajar estos niveles de glucosa en sangre. Para que se entienda, para que la gente comprenda, lo que hace es engañar al cerebro pensando que tiene que liberar insulina, la insulina va a captar esa glucosa y va a bajar los niveles de glucemia, que es la glucosa en sangre, ¿verdad? La insulina, para que se entienda y que la gente pueda entender, es como la llave que hace que esa nafta, que es la glucosa para nosotros, porque el cerebro, el corazón y los pulmones no pueden consumir otro tipo de combustible que no sea glucosa. Y para que la glucosa se utilice como tal, es como que yo llegue a la estación de servicio con el auto y no tengo la llave. Claro. ¿Qué hago? ¿Cómo cargo? ¿Cómo cargo esa nafta? En el caso de las personas con diabetes es así, no generan la insulina necesaria para poder contrarrestar esos niveles. Exactamente. Es como que ellos tienen las estaciones de servicio, que sería la sangre, que va a llevar esa glucosa, ese combustible a todas las partes del cuerpo, desde el dedo más chiquitito hasta el último cabello de la cabeza, pero de repente cómo hacen que ese combustible se utilice como combustible y llegue a cada órgano diana, es decir, a cada partecita del cuerpo que va a necesitar usar ese combustible, y para eso está la insulina, que es como esa llavecita que va a hacer que el cuerpo la utilice como tal, ¿verdad? En la diabetes tipo 1 prácticamente no se genera insulina, por eso el paciente se inyecta insulina y los prácticamente digamos. Exactamente, es una condición que se descubre mucho más temprano, que se trata mucho más fácil, entre comillas, porque uno se coloca la insulina y lleva una vida medianamente normal, ¿verdad? De repente el paciente con diabetes tipo 2 tiene poca insulina, lo cual dilata el diagnóstico. ¿Por qué? Porque va a ir llevando a que la persona medianamente se mantenga bien, o si lleva una vida saludable, de repente hace actividad física, toma agua, lleva una alimentación medianamente normal, se dilata el diagnóstico o se va llevando más tiempo el encontrar esta condición, que hace que la persona suba de peso o deteriore el organismo. Porque a nivel de datos, de análisis, naturalmente él está manteniendo sus niveles como tienen que estar por esos cuidados, digamos. Exactamente, y porque esta poca insulina que hay hace lo que puede hasta que llega un momento que no puede más, ¿verdad? Entonces entra este Ozempic a competir con esta insulina o a simular al cuerpo constantemente que el cuerpo está generando glucosa. Entonces de repente larga más insulina, hace que el páncreas genere insulina, que empiece a funcionar mucho más rápido. Y de repente los niveles de insulina y de glucosa empiezan a nivelarse, el paciente empieza a normalizar su estadio.
Y como genera una cierta sensación de saciedad, porque este Ozempic va a generar al cerebro la idea de que tiene glucosa y que tiene que trabajar, el cuerpo dice, si tengo glucosa, no tengo hambre. Claro. Porque en general nosotros generamos hambre para darle combustible al cuerpo, ¿verdad? Entonces si yo tengo, no necesito. Genera una cierta sensación de saciedad y de repente empieza a funcionar equilibradamente el cuerpo. Claro, y esto usualmente lo utilizan, digo, para los pacientes que está recomendado, digo, ¿no? Con obesidad o con diabetes tipo 2. Cuando utilizan este medicamento, usualmente también se usa como un complemento a una dieta saludable, ¿o es algo que genera una dependencia? Sí o sí, es complemento de una dieta saludable, de una vida saludable, el consumo de agua, el consumo de alimentos saludables, el ordenar la alimentación, el empezar a hacer algún tipo de actividad física cardiovascular que gaste este azúcar en sangre. Si no, es tapar el sol con un dedo, verdaderamente. El Ozempic va a hacer lo que puede, mientras puede, pero va a llegar un punto que el cuerpo le va a volver a ganar, porque la alimentación, este factor generador de toda esta situación, va a seguir estando y va a terminar ganando otra vez a este Ozempic. Claro. Entonces siempre es un complemento, ¿verdad? Y generalmente se iniciaba en pacientes que verdaderamente estaban muy desfasados, ¿sí? Que ya los encontrábamos fuera de foco y que necesitaban como ese cachetadón que vuelva al camino y que sea un estímulo también para ese paciente de empezar a cuidarse y de empezar a generar hábitos verdaderamente saludables a largo plazo, ¿verdad? Claro. Porque realmente el descenso de peso no es lo que más marca este Ozempic. En realidad este Ozempic lo que va a hacer es regular la glucemia y favorecer a que el paciente se recupere más rápido. Y el descenso de peso se vio como una consecuencia, y en realidad el descenso de peso era muy, muy poco. Era un 6% mensual con aplicaciones de los Ozempic semanal. Entonces era como una cosa secundaria favorecedora. Casi un 1% por semana. Nada, verdaderamente estamos hablando de muy poco beneficio a nivel peso. Te interrumpo solo para preguntarte, ¿cuándo notás vos que esto se te empieza a meter en el consultorio como demanda de tus pacientes o como curiosidad? Porque digo, si estamos hablando de que en teoría un diabetólogo lo podría recetar, pero diciendo, che, andá y habla con Tere, que es la nutricionista, tomen esto, pero complementá con todo tu trabajo de esa disciplina que uno necesita también para bajar de peso. Esa educación alimentaria. Exacto. ¿En qué momento esto se empieza a meter con tus pacientes en el consultorio, más o menos? Yo creo que se genera una falsa ilusión de que es un favorecedor del descenso de peso cuando hablamos de pacientes donde ese 6% pasa a ser mucho peso. De repente, si estamos hablando de pacientes con más de 50 kilos, un 6% es una gran cantidad de kilos. Entonces empieza a utilizarse como un facilitador del descenso de peso, lo cual no es. ¿Por qué? Porque va a generar toda esta parte de la insulina a una persona que no tiene esa patología de base. Entonces el páncreas empieza a funcionar mal, empieza a no entender qué es lo que está pasando. La masa muscular empieza a no entender si guarda o no guarda glucosa. El músculo es nuestra principal reserva de glucógeno, y el glucógeno es la principal reserva de azúcar. El glucógeno principalmente es como un azúcar al lado del otro, que va a formar las cadenas de glucógeno, que son lo que forman la masa muscular, ¿verdad? Entonces el músculo no sabe si guardar o no guardar, y la persona no pierde músculo porque va a estar su músculo ahí, pero sí pierde fuerza, por ejemplo, porque esas cadenas de glucógeno empiezan a envejecerse, se renuevan, no se utilizan como combustible, por lo cual no se genera más masa muscular, y la persona empieza a sentir fatiga, cansancio, pierde esa potencia en el entrenamiento, desgaste, sumado a que finalmente ese 6%, si yo peso 80 kilos, ¿qué es? Nada, ¿sí? Entonces empieza a frustrar, o yo hago todo porque estoy súper con este pensamiento mágico, súper embebida en que voy a bajar un montón, en que voy a bajar rápido, en que todo está en el Ozempic, y quizás
también hice buena dieta, quizás hice buena actividad física. Claro, al final, o sea, la baja de peso tuvo que ver en realidad con el cambio de alimentación y no con una solución mágica por tomar este medicamento. Entonces, pues, como para recalcar, ¿no?, las consecuencias que tendría entonces en una persona que no necesita tomar el Ozempic son la pérdida de fuerza, pérdida muscular. Masa muscular, desgano, falsa pérdida de peso, efecto rebote. También puede generar problemas pancreáticos porque el páncreas empieza a funcionar mal, empieza a generar exceso de insulina, lo cual puede terminar en una diabetes o puede terminar en una falla pancreática, e incluso he visto pacientes con fallas en el hígado y en los riñones por el consumir algo que no necesitaban. Claro. De repente un paciente que pesa 80 kilos y su peso normal arranca en los 70 o en los 65 kilos, 15 kilos es algo que podemos bajarlos tranquilamente con una buena alimentación en 6 meses y estamos hablando de bajar mucho más del 6% mensual, ¿sí? Pero claro, en este pensamiento mágico aparecen un montón de artilugios industriales y farmacéuticos que generan la falsa idea en el paciente que van a bajar rápido. Y con eso yo ya le tengo una competencia totalmente desleal con claro. Claro, porque vos proponés un proyecto de cambio de estado, incluso anímico, porque digo, estar bien físicamente te genera a vos un cambio de autoestima a nivel emocional, una proyección a 6 meses contra algo que en teoría en un mes me hace bajar el 6% de mi peso. Entonces hay una competencia desleal desde el momento en que vos decís, che, hagamos esto, y el otro dice, no, pero acá lo puedo hacer más rápido. Claro, digamos. Aparte que la falsa idea de que yo lo que les propone un cambio, todo cambio genera molestia, genera incomodidad, trabajo, contra algo que teóricamente se hace solo. La antesala de esto, chicos, fue la cirugía bariátrica. El creer que cualquiera se podía hacer una cirugía bariátrica y que la cirugía bariátrica era la garantía de perder peso, y de repente nadie los puso en contexto en qué perdían o qué iba a cambiar en ese futuro a la hora de elegir qué comer o qué no comer, o cuánta cantidad de alimento iba a poder comer. Y aparecen a lo largo del tiempo distintas cosas, polvos mágicos que hacen que no se absorban los nutrientes, pastillas que hacen que se acelere el metabolismo y bajemos de peso, inyecciones mágicas. A mí lo que me llama la atención, Tere, es que, digo, vos no sos la única, hay muchos especialistas que se toman el tiempo de explicar, de enseñar, de decir, che, no está bueno que lo hagan así nomás. En todo caso, vayan, consulten, complementen con algo, pero no se manden a tomar solo un medicamento. Y sin embargo, esto no es que solamente sigue pasando, sino que cada vez hay más gente que dice, yo lo hice, o que dicen, no, yo no lo hice, pero tal cosa. Digo, y en todo esto las redes sociales juegan un papel ahí que un poco también genera toda esta demanda que vos podés tener en el consultorio. Exacto. Generalmente cuando ya me consultan a mí, Fabi, es porque o fueron a un médico y rebotaron, o el médico les recetó y la obra social no les cubrió. Entonces vienen a mí como, ¿por qué? ¿Qué es lo que tengo que poner para que, si el médico me puso que tengo obesidad, no es obesidad, no va por la obesidad. O sea, buscan que algún médico le avale para poder tratar de conseguir este medicamento. Porque es un medicamento sumamente caro, sumamente caro. Entonces hablamos de que si la obra social no cubre, no es algo que cualquiera pueda adquirir. Claro, sí. Entonces vienen a mí como en búsqueda de ¿por qué no me querés recetar esto? Yo no puedo recetar, yo soy licenciada en nutrición, de hecho no soy médico, entonces no puedo recetar ni una Novalgina, básicamente. Yo lo que tengo que hacer es educar y aprender a comer, enseñar, acompañar en este proceso. Entonces por ahí vienen con esa idea mágica de querer obtener esto, que pasa también con un montón de otras cosas, ¿no? Que con las dietas mágicas, con las cirugías, con el tomar ansiolíticos o aceleradores del metabolismo, que son cosas re complicadas y que pueden generar un ciclo adictivo muy feo. Y de repente cuando yo les digo no, y mi no es rotundo, no hay chance de negociar. ¿Y qué respuesta? Me imagino que te habrás llevado muchas discusiones o peleas en consultorio, digo, por esta cuestión de... Totalmente, porque se desilusionan, porque vienen con esa, voy a ir a que me dé distintas cosas para que me aceleren.
Y por ahí lo que pasa es que hay competencia, hay médicos que sí lo dan, hay médicos que sugieren a una persona obesa tomar esto cuando no tienen diabetes, o muchas veces pasan por alto que quizás esa persona obesa tiene un fuerte factor genético de tener diabético, de ser diabético, y termina con una diabetes anticipada innecesariamente. Claro. Estaba pensando en esto, ¿no? Que también decías, me imagino que, o sea, que siendo un medicamento tan caro, hay veces que esta persona, digo, lo mantienen un tiempo y después lo dejan de tomar. ¿Tiene efectos secundarios, digo, el dejar de tomar este medicamento? Verdaderamente en consultorio lo que yo veo es como ese miedo atroz a dejarlo, lo cual lleva a que hagan un esfuerzo durante un tiempo por comprarlo en forma particular, y de repente después no puedan más y sientan que van a engordar por esto. En cierta forma sí, el cuerpo estuvo facilitado por un montón de cuestiones, no es directo, porque no es que el Ozempic genera un efecto rebote y el efecto rebote nos hace subir muchísimo de peso. Yo siempre para que me entiendan, siempre le comparo la situación que pasaría si yo de repente tengo un montón de gente que hace cosas por mí. Claro, sí. En casa voy a tener una persona que me plancha, una que me lava, una que riega las plantas y otra que va a estar haciendo, no sé, la comida, las compras, etcétera. Y de repente un día deja de venir todo el mundo y yo tengo que hacer todo eso que me hacían solo. ¿Te alcanza el tiempo? No te alcanza el tiempo, no te alcanzan las manos, empezás a posponer ciertas cosas o a priorizarlo más. Claro. Lo que más apuro capaz tiene. Está limpia tu casa, pero las plantas están creciendo como locas. Esa es la consecuencia entonces de un... Claro, un cuerpo desbalanceado tratando de hacer todo lo que puede, priorizando ciertas cosas, pero dejando otras de lado, y puede llegar a un desorden. Entonces de repente la persona queda con un metabolismo lento porque el cuerpo está tratando de hacer lo que puede en el tiempo que puede, pero se le acumula tareas y los riñones empiezan a trabajar forzados, el hígado empieza a trabajar forzado, y la persona que emocionalmente siente que si no toma esto, que no se inyecta esto, va a estar subiendo de peso, empieza a comer mal. Y eso es cantado, chicos, no hay con qué darle. Yo siento que me voy de vacaciones y voy a comer mal, ya engordé, pero porque hice un montón de cosas en el proceso que no lo tomo en cuenta, porque lo que me engordó fue el viaje. Y ya lo hago macanas y termino engordando por otras cuestiones, no por el viaje en sí. Claro, o sea, es durísimo porque encima la consecuencia también emocional que conlleva el creer que esto funciona y el impacto psicológico que tiene el dejar de tomarlo. Exacto. Y sobre todo, y pienso con las redes sociales, como decía hoy Fabi, digo que todo el tiempo están impulsando a que esto se consuma cada vez más, o falsos influencers, digo, hablando de tomé esto y en una semana o en un mes bajé un montón. La sobreinformación, chicos, el que cualquiera puede hablar de alimentación, el que cualquiera da sugerencias o cuentan su historia. A ver, desde antaños el éxito de lo primero, el origen de esto de las dietas de moda, estas dietas súper ambiciosas, la dieta de la luna, la dieta de la sopa, la dieta de la cebolla, ¿cuál era el trasfondo? Que una persona exitosa decía que le había funcionado. Entonces yo creo que voy a ser exitoso por hacer esa dieta, y de repente pasa por quien lo dice y no por los resultados o las consecuencias. Incluso que padezco. Esto de que a mí, yo cuando te escucho pienso en dos cosas. Lo primero que pienso es las edades de la gente que va y te pregunta esto, porque me parece que una cosa es que yo vaya con 40, 45, 50 años a decirte, che, mirá, me cuesta más bajar de peso, no me siento cómodo, ¿podemos hacer algo? Sí, no, esto, lo otro. Ahora tengo 18 años, 17, 16, 19, 20... y voy con este planteo, me parece que ahí ya hay una corrupción importante. Eso por un lado, y por el otro, esto que ronda con las redes de no necesito hacer el esfuerzo. Digo, todo es rápido y todo me tiene que ser de acá a mañana. Y me parece que todas esas nociones se fueron perdiendo. Exacto. No solo las edades, Fabi, también el tema de lo poco que tienen que lograr, porque de repente vos me decís, yo tengo que bajar 15 kilos, y para la persona es un horror, porque dice 15 kilos, que capaz lo subió en 10 años, lo cual habla de menos de 2 kilos por año, o sea, un aumento muy gradual, sin darnos cuenta, el cambio de hábitos o el estrés que genera, que es el día a día. Muchas veces pasa en chicos que vienen del interior,
vienen de comer en casa a Claro. tener que comprarse, Claro. gestionarse. Entonces de repente están cerca de recibirse, que es el más común que pasa. Sí. Claro. Me van a sacar la ropa, me van a tirar cosas, me van a sacar Sí, fotos sí, sí. y Y quiero no quiero bajar verme de así. peso. Claro, quiero estar bajar linda para la foto de egresada. de egresada y quiero bajar para ayer. Ujú. Y de repente 15 kilos, yo digo, no es algo que sea difícil de bajar o que nos vaya a llevar mucho tiempo o que tengamos que hacer dietas extremadamente estrictas. Entonces digo yo, traer aparejado consecuencias como enfermedades crónicas, como deterioros de la conducta, bajo autoestima, cambios metabólicos muy fuertes o que requieren después mucho tiempo para ordenarse por 15 kilos. De verdad vamos a hacer todo Claro. esto. Sí. No vale la pena, no vale la pena ni caer en una cirugía, ni en tomar cosas, ni en ponernos cosas en el cuerpo, porque naturalmente lo vamos a lograr. No es Claro. algo difícil. Y las familias, digo, en todo esto, porque por ahí pienso, ¿no? Uno, no sé, una vez me mando solo, la próxima vez quizás ya me ven un poco raro y, che, ¿por qué hiciste tal cosa? Digo, ves el acompañamiento, ves que el paciente va solo y te dice, che, mirá, quiero hacer esto y me la juego. ¿Cómo notas esa contención o no? Yo creo que la sobreinformación confunde a Ok. a toda la población en general. Entonces por ahí lo ven como algo que está bien porque lo dijeron en el noticiero, Sí, sí. o está bien porque tal o cual persona lo hizo, sí o sí. Gente, por ejemplo, y estoy por decir una pavada, ¿verdad? Pero gente muy joven que de repente dice, quiero tomar colágeno. Claro, cuando vos decís Sí. no te hace falta para ¿Para nada. qué? Necesitas. ¿Para qué? Hormonalmente no lo necesitas, tu Sí. piel está Si espléndida. hay algo que sobra en tu cuerpo a esta altura, Claro. colágeno, digamos. Pero Todavía ¿qué no te hace pasa? falta. Hoy las redes sociales están bombardeadas que la vida es más feliz si tenemos el colágeno. Sí. Y el colágeno, y pasó a ser hasta romántico el colágeno, sexualmente el colágeno, físicamente el colágeno. Entonces viene gente que te dice, necesito tomar colágeno. Y vos decís tipo, no, No necesitas. falta un montón. Igual que difícil Y- pienso porque estamos hablando de cosas que no tendríamos que estar discutiendo, digamos. Exacto. Es cierto, están volviendo a la mesa estas temáticas, digo, es muy preocupante. Sí, o el cortisol, por ejemplo. Yo tengo el cortisol por las nubes. En serio. Mostrame el Mostrame el laboratorio. papel, claro. A ver el Mostrame. laboratorio, dale, miremos a ver qué es lo que podemos hacer. Sí. No, yo no me hice un laboratorio. ¿Y qué te hace suponer que tenés el cortisol alto? No, porque yo vi en un TikTok que tal era el síntoma y yo tengo todos esos síntomas. Ajá. También son síntomas de un hipotiroidismo, también son signos de Claro, Tanto comer mal. diagnóstico Sí. como moneda corriente también, Como Exacto. ¿no? consecuencia de las Sí, redes sí, sí, sociales. sí. Y ahora justo que estabas mencionando esto también de las diferencias de edades, ¿no? A una edad más adulta cuesta más bajar de peso, hay cambios en ese sentido en el que por ahí sea necesaria una complementación así o no. En realidad yo creo que se perdió la noción o la aceptación del envejecer. Ujú. El ser humano es como que se negó a envejecer o a entender los cambios físicos como parte de un proceso de que ya no tengo Natural. 20, que Sí. ya no tengo 30, que ya Ujú. no tengo 40. Y cuando vos le decís, pero fuiste mamá, tuviste 3 cesáreas, estás entrando a la perimenopausia, tus hormonas ya no son las mismas, estás teniendo signos de una menopausia, tus caderas tienen que crecer, tu piel no va a volver de la misma manera y ya así recuerdes los 55 kilos como tu peso tan anhelado, Ujú. ya no te va a quedar lindo porque la piel va a caer, Claro. porque Sí. ya estéticamente no te vas a ver como en esa misma foto o en esa Sí. misma altura o cuando te casaste. Quizás sí te quede la misma ropa, porque estamos hablando de un volumen de físico, pero no te vas a ver igual porque los tiempos corren y pasaron y hoy día te va a quedar mucho más lindo 10 kilos más. Con un 65 vos vas a estar hermosa. Pero ¿qué pasa? Está ese miedo terrible a envejecer, Sí. a aceptar el cambio del cuerpo y también con una gordofobia ancestral, Sí. ancestral. Los pesajes que te proponen muchas veces los pacientes, cuando vos le preguntás, ¿cuándo tuviste este peso? No, yo nunca tuve ni en mi adolescencia. ¿Cómo vamos a hacer para ¿Cómo que vamos a Claro, llegar? ¿y por qué anhelás? ¿Por Digo, qué? eso ¿Por también. qué un peso que nunca jamás lo tuviste
te genera tanta ansiedad y tanto deseo y tantas ganas de tenerlo si no sabes cómo te va a quedar, ni nunca lo tuviste ni en la adolescencia, que hace creer que tu esqueleto está preparado para ese peso. Uh-huh. Vos sabés que nosotros solemos discutir mucho estas caras en serie, digamos, donde hoy vos ves chicas muy jóvenes, menos de 30 años, ya con labios inyectados, con la cara tocada. Exacto. La verdad que a mí es algo que me llama la atención, porque yo pienso y digo, ¿vale la pena someterte a eso? Que no debe ser nada sencillo, que te inyecten algo en los labios, que te toquen la cara, que te peguen acá, para que después te dure 2, 3, 5 años, se vuelva a mover todo y tenga que pasar otra vez por eso. Exacto. Y que cada vez empeora, porque van pasando los años y la piel no vuelve, entonces quizás hoy te inyectaste 15 mililitros y la próxima te tenés que poner 20 y la próxima 30 y así sucesivamente. O sea que este desfasaje no es solo alimenticio, sino es casi un desfasaje de la manera en la que nosotros nos percibimos. Exacto. O sea, a ese nivel llegó la discusión. Yo creo que es eso lo primordial que yo trato de fomentar mucho en el consultorio, de decir de repente, ya no tenés 20 y está re bien, fuiste mamá, fuiste papá, tenés una casa encima, ya tenés un montón de responsabilidades. De repente bajemos la panza, mejoremos la masa muscular, bajemos porcentaje de grasa, mejoremos la calidad de nuestra alimentación, pero a un costo aceptable, a un costo que no intervenga la salud, a un costo que, digamos, la familia puede seguir comiendo junta. No tengo que hacer un desfasaje económico por una dieta alocada. O que 3 un coman ritmo algo saludable. Y yo como lo otro. No compartimos. Sí, también he visto con la dieta cetogénica o esas clases de dieta también que muy viralizadas en redes sociales y que algunos lo piensan que cualquiera lo puede hacer y me imagino que no debe ser recomendable llevarlo, por lo menos no sin por lo menos un asesoramiento detrás. O el ayuno intermitente, por ejemplo. El ayuno intermitente es algo que yo les hago mucho hincapié. Viene una persona y entre las primeras preguntas antes de conversar, porque ¿tuyas o de ellos? Mías. Antes de entrar en ritmo yo necesito saber una cierta parte, porque si no es como que hablo un montón ya se habrán dado cuenta. No me cuesta hablar. Entonces yo les hablo un montón y dejo pasar ciertas cosas que cambian un montón con esa pregunta. Y yo le pregunto cómo es un día habitual tuyo, normal, el día más alocado en el que te levantás más temprano y te acostás más tarde y tenés que trabajar, ir a la facu y tenés actividades con los chicos y también las tuyas y qué sé yo. Ese día más loco, desayunás, almorzás, merendás, cenás. Y de repente hay personas que te dicen, no, yo a veces desayuno en el laburo cuando ya llego y hay veces que no tengo tiempo porque el laburo se presta realocado y no puedo. Entonces mi primer comida en el día suele ser el almuerzo, después ya no meriendo porque del trabajo salgo y me voy a la facu y vuelvo a casa y a veces ceno y a veces hago una leche. Bien, entonces, ¿querés hacer el ayuno intermitente? ¿Y qué es lo que venís haciendo? Claro, básicamente. ¿Querés comer menos de lo que estás comiendo? Claro. ¿Qué vamos a hacer? Agrandar un montón, 3 comidas, porque eso es el concepto que tiene la gente. Recontra, desayuno, almuerzo, meriendo, re bien y no ceno. Y de repente capaz estás consumiendo más calorías de lo que venías consumiendo. Y de repente, ¿qué hice? Enlentecí tanto mi metabolismo que pongo todas mis fichas en que el ayuno intermitente me va a hacer bajar lo que yo quiero bajar. Y me encuentro con que no bajo ni 1 gramo y tomo un vaso de agua y engordo y pienso en comida y engordo. Y obvio, porque no le hice ningún cambio al cuerpo. Lo que el cuerpo quiere es un cambio y ese cambio genere molestias y esas molestias genere que el cuerpo se tenga que reacomodar y ese reacomodarse genere gasto y generemos ese déficit calórico que es el consumo de más calorías de lo que el cuerpo tiene. Se consuma la grasa como reserva y bajemos de peso. Mencionaste pienso en comida y engordo y se me vino a la cabeza esto que también se hicieron virales de lo que se tocan y dicen no tengo hambre, el tapping. ¿Qué pensás vos cuando ves ese tipo de videos, digamos? A ver, siento que un poco nos tenemos que concientizar y creer en nosotros y creo que lo que genera mucho esto es confianza en uno mismo y sentir, igual que decretemos que bajé de peso porque yo ya me voy a comprar ropa más chica porque bajé de peso. Siento que desde lo emocional
el acompañamiento, el creer que podemos, el sentir que estamos haciendo las cosas bien, el subir un poco la autoestima, si es que eso genera aumento en el autoestima, está re bien, hagamos lo que sea. Sí. Prendamos a Humerio y bajamos de peso. Claro. Pero también hay que ser conscientes y pisar la tierra, que si yo no cambio las porciones, que si no ordeno mi organismo, que si no empiezo a consumir agua, aunque sea invierno, que si no empiezo a consumir frutas y verduras, así sea invierno, y un montón de cuestiones desde lo alimentario. Y el cambio va a ser transitorio, voy a tapar el sol con un dedo y después va a volver toda la normalidad. Me parece muy bueno lo que remarcaste. Digo, en el aspecto emocional, digo, qué rol fundamental cuenta la parte emocional en todo esto, digo, tanto como los Ozempic, lo que hablábamos, digo, lo que causa más mentalmente que... Claro, la dependencia emocional que genera. Claro, no, y además lo que uno cree que genera también, digo, uno cree que psicológicamente, digo, estoy bajando de peso y es más por ahí un efecto... emocional, y yo siempre les digo, créanselas, a ver... Siempre me dicen, sin vos, esto, lo otro, cuando bajan mucho, y yo les digo, no, yo estuve ahí y te acompañé, pero el logro es tuyo. No, gracias a vos, no. El logro es tuyo. Y eso quiero que quede claro, el logro es tuyo. ¿Por qué esto? No porque yo me quiera hacerla humilde ni nada por el estilo. A ver, si yo te digo, el micrófono que vos tenés ahí es de oro, salió... $200,000 y vos lo conseguiste con todo tu año laboral, así que cuídalo. Lo vas a cuidar porque sabes cuánto vale, cuánto costó y todo lo que vos quizás dejaste de lado por tenerlo. Ahora si yo te digo, che, tomá, te regalo, está bueno, brilla, fin, y lo dejo pasar, vos quizás lo cuidás, quizás no, va a depender del momento. Entonces yo siempre les digo, aprendan a valorar lo que les costó, el sacrificio que hicieron, lo que dejaron de lado y lo que cuesta eso que lograron para cuidarlo como oro. Claro, para cuidarlo. Queríamos bajar 10 kilos, bajamos 500 gramos, por poner un ejemplo, y nos costó valorar esos 500 gramos. Exacto. Que al fin y al cabo nos acercan a los 10 kilos que queremos bajar. Exacto, sí, sabiendo que el peso es un número en la balanza. Sí. Muchas veces vos decís, bajé 500 gramos, pero bajé 5% de masa grasa, subí 10% de masa muscular, generé un descenso de la masa grasa visceral, lo cual me hace ganar salud, mi metabolismo mejoró en 15 años, bajé 5 centímetros de cintura alta, media, baja, bajé cadera, mejoré los brazos, me queda un talle menos de ropa. ¿Y qué pesa más? ¿500 gramos o todo esto que estoy diciendo? Logros. Exacto. Sí. Bueno, Tere, la verdad que como siempre es un placer charlar con vos y bueno, poder poner también en discusión estas cosas, debatir, informar, quitar por ahí esos mitos que vienen de lado, ¿no? Y sobre todo con las redes sociales. Así que nada, queremos agradecerte que hayas tomado el trabajo de venir hasta acá y que termines de pasar un lindo día hoy, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, nutricionistas. Así que nada, Tere, gracias por haber venido y cuando quieras, obviamente, estamos a disposición. No, gracias a ustedes, chicos, siempre es lindo y más en este día que se toma para concientizar a la población, poder poner mi gotita de agua en este vasito para que nos creamos un poco más, valoremos lo que tenemos y nos sentamos bien con lo que somos, ¿verdad? Que es lo que verdaderamente importa. Exacto. Bueno, vamos a hacer una pausa cortita y venimos para cerrar el programa. Hablábamos con Teresa Ponce de León, nutricionista, su matrícula 095, y se acercó para hablar un poquito con nosotros acerca de esto de los Ozempic y las consecuencias que trae obviamente ese consumo que muchas veces no está apto para nuestra condición de salud, ¿no? Así que vamos a hacer una pausa y ya venimos con la parte final del programa. Dale. Seguinos en nuestras redes sociales. 1, 2. Seguinos en nuestras redes sociales.